Hola, bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy vamos a hablar sobre las 6 cosas que todas las personas necesitamos conocer acerca de la herencia. Y esto a petición de una seguidora. La primera cosa es que la legislación colombiana establece quién puede recibir una herencia cuando no se otorga testamento. Tenemos 5 órdenes hereditarios. En el primero se cuentan los descendientes más próximos de una persona, hijos, nietos, bisnietos. En el segundo orden, los descendientes más próximos de una persona, padres, abuelos, bisabuelos. En el tercer orden, encontramos a la cónyuge o compañera permanente y los hermanos. En el cuarto orden, al que Dios no le da hijos, el diablo le da sobrinos. Y en el quinto, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entonces, si existen descendientes, claramente no van a heredar los ascendientes. Si existen descendientes, siempre serán estos los llamados a recibir una herencia cuando no se otorga testamento. La segunda cosa es que la legislación colombiana limita la disposición del patrimonio de una persona, obligando a que cuando la persona otorga testamento, si tiene herederos del primer orden, en caso que no los tenga, vamos al segundo, si tiene herederos del primero y del segundo, tiene que sí o sí darles el 50% de su patrimonio, es decir, distribuir entre esos herederos el 50% de su patrimonio. La tercera cosa es que en Colombia se puede otorgar testamento. Siempre deben cumplirse todas las formalidades establecidas en la ley. La más común de las formalidades es la escritura pública, que debe hacerse con testigos, y el número varía dependiendo del tipo de testamento. La cuarta cosa es que una persona puede disponer libremente del 50% de su patrimonio. ¿Qué significa esto? Que siempre que se otorgue válidamente un testamento, yo puedo hacer una declaración diciendo que el 50% del patrimonio se lo quiero dejar incluso a mi amante, si lo tuviera. Obviamente, esto no tiene validez si la declaración fue verbal o fue por documento privado. Debemos cumplir con las formalidades que establece la norma. La quinta cosa es que cuando una persona fallece y no tiene herederos del primer y el segundo orden, heredan los hermanos y allí la ley distingue entre hermanos propios, es decir, aquellos hermanos de papá y mamá, y los hermanos que solo tienen o que solo comparten uno de los padres, es decir, lo que comúnmente los llamamos hermanos medios. ¿Por qué? Porque un hermano de papá y mamá va a recibir una mayor proporción de la herencia y un hermano medio de un solo padre recibe la mitad de lo que reciben esos hermanos legítimos o esos hermanos con los que se comparte papá y mamá. Y la sexta y última cosa es que se puede desheredar a las personas llamadas a recibir la herencia. Las causales de desheredamiento se encuentran establecidas en el Código Civil, pero por ejemplo, una causal implica que si el heredero no ayudó, digamos, a ese titular del derecho, al futuro causante, cuando debía hacerlo, por ejemplo, que estuvo en una crisis o que tuvo una mala situación y no lo socorrió, o que lo maltrató, o que se casó sin permiso, en estos casos, por ejemplo, podría desheredarse. Obviamente el desheredamiento implica que se otorgue testamento. Bueno, no es más por el día de hoy, suscríbanse al canal y no olviden que trataré de hacer los videos que ustedes me sugieran. Muchas gracias.